Saludos, ahora sí. Volvimos. Eh. Ahora sí. Carlos, muy buenos días. Que colega Carlos Niebla. Para que se conecten varios colegas. Para que comencemos la clase. Saludos, Mario. Vamos a poner a cargar el teléfono, lo tengo descargado. Les pido disculpas a los colegas que no lo he respondido. Acabo de poner a cargar el teléfono con esta batería gigante que me regalaron. Le mandé solicitud algo. Sí, Carlos, yo te agregué a mi agenda. Te agregué a mi agenda. Vamos a ver, Carlos Niebla, te agregué. Vamos a ver, contacto, Carlos. Sí, aquí está. Aquí está. Voy a tapar el número porque si no empiezan a llamar. Tengo agregado. Necesitamos una clase especial donde nos expliquen el guache. Ay, Dios, muchacho. Gracias, Carlos. Sí, el laboratorio está bien bonito. Las clases comienzan acá en el laboratorio. El 16 de octubre va a ser la primera clase acá en el laboratorio. El 16 de octubre. Tengo un poco de desastre aquí en mi módulo. Aquí están los monitores arriba. El 16 de octubre, del 16 al 20 de octubre será la primera clase acá en el laboratorio. Curso de microelectrónica y reparación, enfocado más que todo a prácticas. Práctica más que todo, aquí se habrá solamente un día de repaso de algunos temas de mediciones y lo demás pura práctica. ¿Va a haber en un futuro un curso de software? Sí, puede haber la posibilidad. Yo tengo mis boxes también. Los que no conocen, también soy un locker. No, aquí todo, aquí no, hoy en día los técnicos tenemos que hacer un poco de todo. Vamos a buscar las poderosas. Más adelante, puede ver que sí. Ahorita les aviso, les notifico para el mes
de diciembre estaremos dando un curso solamente de iPhone, ¿verdad? Desde el iPhone 5 hasta el iPhone 7 Plus, y vamos a tratar de agregar el iPhone 8 y iPhone X en diciembre. Un curso de todos los iPhones, no va a ser en vivo, sino va a ser grabado. Y en enero vamos a tener lo que es la serie Samsung también. Vamos a tener un curso solamente de los Samsung, pero van a ser guías de reparación, ¿verdad? Donde ustedes van a poder ver ya con facilidad para aquellos colegas. Pues hay colegas que en sus locales no tienen tiempo para ver los esquemáticos, hacer el estudio rapidito de todas las líneas, sino solamente con una guía te haces todo rápido. Entonces nosotros estoy desarrollando el material ya de todos los modelos, y pues la idea es que con ese material ustedes puedan, por ejemplo, de ese curso, ustedes puedan ir rápidamente a lo que tienen que revisar y dar la solución. Como por ejemplo, vamos a darle un ejemplo por acá de lo que es, por ejemplo, una falla de backlight, por ejemplo, del iPhone 7. Entonces, por ejemplo, las guías van a estar estructuradas de la siguiente manera, con las fallas y todo el proceso que tienen que revisar. Entonces, en el curso se va a mostrar la guía y se va a mostrar todo el proceso de grabación, cómo se hace la medición en la tarjeta, ¿verdad? Ya ustedes han aprendido lo que significa, por ejemplo, en sus casos personales, ya ustedes han aprendido lo que significa C. Ya sabemos que C significa capacitor, ya sabemos que D es un diodo, ¿verdad? U es un IC, ya nosotros sabemos ya eso, ¿verdad? Ya nosotros sabemos lo que significa la línea VDD main, sabemos que es alimentación principal, ¿verdad? Ya nosotros sabemos cómo reemplazar un circuito, cómo hacerle revaling, porque hemos aprendido. Ya hemos aprendido a medir impedancia, ya sabemos que se mide en ohmios, ¿me entiendes? Ya sabemos lo que es un diodo Schottky, ¿verdad? Lo que es un filtro, lo que es un capacitor y cómo vamos a medirlo. Entonces, las guías están enfocadas en soluciones. El próximo curso va a estar enfocado en soluciones, donde ustedes simplemente van desde como siempre les he enseñado, de dónde comienza la falla, desde el conector. Entonces empezamos a hacer seguimiento desde el conector a las líneas, ¿verdad? A dónde van a los test points, de los test points entran a estos capacitores, a estos filtros, y de este filtro pasa por aquí y seguimos la línea, y de este filtro pasa aquí a estos capacitores, conecta este capacitor, pasa aquí este diodo y el IC. Entonces aprendemos a hacer diagnóstico. Por ejemplo, revise las líneas, ¿verdad? LCM, Liquid Crystal Módulo, Backlight, Cátodo, ¿verdad? LCM, Backlight, ánodo. Ya sabemos cuál es el ánodo, ¿verdad? Y el cátodo. El ánodo es por donde entra el voltaje, el cátodo es por donde retorna. Entonces, de esa manera nosotros ya sabemos que data significa líneas de datos, CLK significa líneas de reloj, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí dice, esta falla también puede generarse si el display no es reconocido por el equipo, ¿verdad? Por favor, verifique las líneas data 0, data 1, CLK en la guía falla de display. O sea, si la falla de backlight no la pudieron dar, si no es reconocida por el equipo por estas líneas, verificar la línea data 0, data 1, CLK en la guía falla de display. Entonces, por ejemplo, vamos falla de display, aquí está la línea data 0, data 1 y CLK. Data 0, data 1 y CLK. Entonces, por ejemplo, la misma guía te va diciendo rápidamente. Claro, no es necesario, como siempre les he dicho, muchachos, un curso, nosotros para diagnosticar o para dar soluciones no necesitamos guías mágicas ni cursos, ¿verdad? Hay colegas, porque yo les estoy brindando a ustedes en este curso todos los simuladores y todos los esquemáticos completos. Entonces, ustedes con ese material, si ustedes desean, ustedes tienen ya la capacidad mental para desarrollar este material, ¿verdad?
¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros, ¿verdad? En nuestro laboratorio hay clientes apurados, hay clientes que quieren las cosas rápido y sencillamente acá ustedes pues van a abrir su guía y hacen la verificación. Pero este es un estudio real del equipo a nivel de líneas y medición. Entonces, si ustedes, por ejemplo, no aprendían el significado, cómo buscar las fallas del comienzo y todo, no entienden esto, pero necesariamente no necesitan comprar el curso, solamente es aquellos colegas que desean estar en este curso, pues bienvenidos a este curso, ¿verdad? Y para que estén en el curso de diciembre, ¿verdad? Va a ser de todos los modelos de iPhone, van a estar todas las guías de todos los modelos de iPhone y ustedes van a poder van a poder tener un diagnóstico rápido. Ustedes buscan en el esquemático, esto mismo está en el esquemático, solamente que aquí nosotros, pues yo personalmente lo desarrollé porque de una manera rápida, solamente abrir y verificar esto y listo, chao. ¿Entienden? Entonces esa es la idea, pues. Pero ustedes mismos tienen la capacidad, como ya han aprendido a leer esquemáticos, ya han aprendido a hacer las mediciones de impedancia, saben lo que es un capacitor, una bobina, una resistencia, un diodo, un termistor, un varistor, un transistor, un cristal oscilador. Ya han aprendido todos los componentes, saben con lo que es un PMIC, un PMU, una baseband, saben lo que es un codec de audio, un amplificador de audio, conocen todos los componentes y circuitos integrados. Entonces ya ustedes saben y tienen la capacidad de con el esquemático buscar esto, ¿me entienden? Pero si ustedes desean algo más rápido, pues sencillamente vengan al curso, ¿verdad? Pero ustedes tienen la capacidad también de desarrollar este material. Ustedes lo pueden desarrollar. ¿Entienden? Entonces, no necesariamente es obligatorio y eso, no. Ustedes tienen el esquemático. Como les dije al principio del curso, no necesitamos guías mágicas ni cursos mágicos para reparar. Necesitamos usar la mente y diagnosticar correctamente. Usamos la mente y diagnosticar correctamente. Entonces, con el esquemático nosotros tenemos todo. Todas estas líneas que ustedes ven acá están en el esquemático, en el simulador. Simplemente que nosotros tenemos que ir verificando, como hemos aprendido, línea por línea. Recuerden, la mejor manera de aprender y de practicar es con el esquemático. El hecho de que este curso salga y ustedes lo adquieran, no quiere decir que ustedes en diciembre se me van a poner flojos. No, ustedes tienen que seguir usando los esquemáticos. Es recomendable que sigan practicando con los esquemáticos, buscando línea por línea la falla, componente por componente. ¿Qué pasa? Aquí en este caso, yo estoy simulando lo que yo hago con el esquemático. Por ejemplo, ¿dónde comienza la falla? En el conector, ¿verdad? Y por ejemplo, es esta línea, la morada. Y yo sé que esta línea se llama cátodo 2, ¿verdad? Entonces yo empiezo a hacer seguimiento en el esquemático a la línea igual, ¿verdad? Y a dónde conecta, ¿verdad? Sé que conecta a este filtro, a este capacitor, conecta este filtro y de este filtro pasa, ¿verdad? A el IC. Entonces yo aquí, por ejemplo, ¿verdad? Sé rápidamente a dónde va, ¿me entiendes? Pero si por ejemplo me toca el esquemático, tengo que buscar el conector, verificar, buscar dónde está esto. Este curso también es válido, por ejemplo, para aquellas personas que no tienen ZXW o otras cosas así. Pero ustedes tienen el simulador, no necesitan ZXW. O sea, ustedes lo que tienen es que poner en práctica todo. Ya esta es una guía rápida para aquellos colegas que, por ejemplo, o sea, manejan un alto volumen de teléfonos o aquellos colegas que quieran, o sea, buscar rápido, pues, o sea, el estudio. Ya el estudio, bueno, y el estudio hecho y probado por mi persona. Que nosotros tenemos tarjeta donde probamos esos estudios y hacemos las mediciones. Entonces se hace, por ejemplo, todos esos estudios correspondientes. Por ejemplo, la falla de touch, todas las líneas de la falla de touch que hay que revisar. Por eso que marco todas las líneas, hay que revisar línea por línea. Parece un arco iris esto aquí. A donde van todas esas líneas. El arco iris de líneas.
a donde conectan al PMV display, y aquí está el PMIC, y conectan después al CPU. Igual la falla, esto lo vamos a estudiar ahorita con estos cursos, ahorita con este curso, ¿verdad? Wi-Fi, falla de Wi-Fi, todo estudiado, las líneas, que necesita el Wi-Fi para funcionar correctamente, las líneas. Ven de todos los packs que tiene el Wi-Fi, solamente necesita, miren, la cuarta parte para funcionar, para que encienda el Wi-Fi, la cuarta parte. No necesita todo, los demás son protocolos UART. Entonces, es así, pues, o sea, es como les digo, pues, ustedes en el esquemático tienen toda esta información, muchachos. Ustedes tienen todo este, uy, me dio frío. Ajá. Ustedes en el esquemático tienen toda esta información, tienen todo tienen todas las líneas, tienen el simulador, y ustedes, si ustedes desean, ustedes pueden desarrollar su propia información. Ustedes pueden desarrollar su propia información, su propio diagnóstico, ¿me entiendes? Con lo que han aprendido en el curso, ya ustedes conocen cómo leer los esquemáticos, cómo usar el simulador, cómo hacer las mediciones. Entonces ustedes tienen la capacidad de desarrollar sus propias soluciones si ustedes lo desean. No puedo abrir la guía de iPhone 7. Bueno, más tarde verifico por qué no abre y actualizo la guía, ya que ahorita tengo una versión más nueva, que es esta que tengo acá. Entonces, muchachos, bueno, sin más nada que decir, muchachos, bueno, los cursos que están por venir, ¿verdad? Son cursos ya enfocados a guías y soluciones, ¿verdad? Guías y soluciones. Entonces ya son cursos que solamente serán guías de reparación, con los videos haciendo las mediciones y todo. No serán en vivo, sino serán grabados. Entonces ya es algo mucho más dinámico, pues, ¿me entiendes? Tú abres el video, te muestra cómo hacer el diagnóstico, cómo buscar línea por línea, pero ya ustedes lo pueden hacer si ustedes desean, con el conocimiento que ustedes lo hacen, que ustedes conocen ahorita, ustedes pueden hacerlo, ya que han aprendido demasiado. Aquí llegan muchos allí, ¿no? Con el Wi-Fi. Entonces, vamos a comenzar el curso con lo que es el tema de Wi-Fi, ¿verdad? Que con esto vamos a cerrar el ciclo del módulo 2 del primer grupo. Entonces, vamos a comenzar primero con técnicas para cómo vamos a retirar el circuito integrado Wi-Fi. Cuando nosotros tenemos una falla de Wi-Fi, lo primero que debemos determinar para nosotros saber la falla de Wi-Fi es si el Wi-Fi activa o no, ¿verdad? Por ejemplo, con el password, tengo el Touch ID malo, que hace herrero cuchillo de palo. Entonces, si activa o no, ¿verdad? El Wi-Fi, si activa o no, si aparece en las redes o no, ¿verdad? Y si tiene poca o buena ganancia de señal, ¿verdad? Eso es lo que debemos determinar, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Si el Wi-Fi activa, ¿verdad? Y tenemos una falla de que el equipo tiene poca ganancia de señal, estamos hablando que tenemos un problema de señal enfocado ya puede ser a los protocolos, ¿verdad? A los protocolos. Podemos decir que podríamos hablar, cuando hablamos de protocolos de señal. Puede ser líneas de comunicación, líneas de datos o líneas de transmisión o recepción. Entonces, cuando tenemos una falla de que tenga una baja señal, podemos hablar de que puede ser una falla tanto de transmisión o recepción o una línea de comunicación del circuito, ¿verdad? Cuando hablamos que el Wi-Fi no enciende, ¿verdad? Podemos hablar que tiene una falla de alimentación, ¿verdad? O de control, ¿verdad?
Si nosotros analizamos un esquemático, en el esquemático nosotros vamos a conseguir diferentes nomenclaturas. Vamos a conseguirnos, ¿verdad?, con la tabla perimetral del Wi-Fi en el esquemático, y en el cual vamos a conseguirnos una tabla que es lo que hace que el Wi-Fi funcione. El Wi-Fi funcione. Entonces tenemos alimentación, ¿verdad? Power, reloj, ¿verdad? El reloj de cristal oscilador, reloj de sincronización, control, ¿verdad? Lo que hace que enciendan. Si nosotros analizamos acá, ¿verdad?, tenemos una línea SDRAM, ¿verdad?, y una línea de alimentación principal, VDD main. Y si analizamos acá, tenemos un protocolo de comunicación GPIO, ¿verdad?, al Wi-Fi con un reloj de sincronización de 32 kHz, ¿verdad? CLK Clock 32K, 32 kHz, un reloj de comunicación, sincronización, ¿verdad? Tenemos control, ¿verdad?, lo que hace que el Wi-Fi encienda, ¿verdad? PMU, Bluetooth to PMU Hot Wake, despierta, ¿verdad? WLAN, ¿verdad? Wi-Fi, Register On, para que encienda también las líneas de encendido, ¿verdad? Y esta es una línea de retorno, esto entra. Estas son las líneas de encendido y la línea de retorno. Ahora tenemos protocolos de comunicación, ¿verdad?, de transmisión y recepción, ¿verdad?, de datos digitales. Esta es una interfase de datos digitales, lo comunica con el procesador de algunos componentes. Tenemos protocolos UART también. Protocolo de audio para Bluetooth. Y lo que es la parte de señal, antena. Entonces, si nosotros tenemos una falla en el Wi-Fi, del que el Wi-Fi, por ejemplo, a nosotros verificamos el dispositivo y el Wi-Fi no enciende el Wi-Fi, nosotros tenemos que tener 3 reglas básicas, ¿verdad?, para que cualquier dispositivo o cualquier cosa en el mundo funcione. Las reglas básicas para que todo funcione son alimentación, ¿verdad?, oscilación y reset. Alimentación, que esté debidamente alimentado. Oscilación, un reloj de sincronización. Y reset, hablaríamos de una señal de encendido. Entonces, si el Wi-Fi no enciende, ¿qué deberíamos verificar nosotros? Analicemos todo. Si no está alimentado, el Wi-Fi no enciende, ¿verdad? Si no hay un reloj de sincronización, tampoco va a encender, porque al fallar la sincronización no hay alimentación, ¿verdad? Y si no hay señal de encendido, tampoco enciende. Entonces, cuando nosotros tengamos una falla de Wi-Fi, abrimos nuestro esquemático, no vamos nunca y levantamos el IC primero, no. Antes de levantar el IC y determinar que sea el IC, ¿qué debemos hacer? Verificar alimentación, reloj de sincronización del cristal oscilador y la señal de encendido. Entonces, si analizamos un esquemático, vamos a tener power, ¿verdad?, que power sería igual a la alimentación, clock, el reloj de sincronización, y control. El control sería la señal de encendido, ¿verdad? En este caso sería, ¿cuál? Esta que está aquí, esta. PMU, ¿verdad? PMU, viene una señal de encendido directamente del PMU al Wi-Fi Register On, para que comience a registrar señales. Ahora, simplemente serían 1, 2, 3, 4 líneas. Vamos a otro esquemático de otro modelo. Este es de un esquemático de un iPhone 7. Vamos a un esquemático de iPhone 6, ¿verdad? Tenemos en la parte del esquemático, vamos a conseguir lo que es
la radio, ¿verdad? Todas las señales de radio. Y vamos a conseguir igual acá alimentación, ¿verdad? Y buscamos, ¿verdad? Alimentación, ¿verdad? Señal de sincronización, aquí está. Y la señal de encendido. Y si vemos los nombres, siempre son los mismos. WLAN Register On. WLAN de CLK32K. Casi lo mismo. Casi lo mismo. Entonces, verificamos las mismas líneas. Ahora, si analizamos nosotros, ¿verdad? Si el Wi-Fi no enciende, debemos verificar que esté debidamente alimentado, que tenga un reloj de sincronización y que también tenga una señal de encendido. Ahora, la señal de encendido muchas veces proviene del PMIC, ¿verdad? Ya que en este caso el procesador envía un pulso al PMIC y el PMIC envía los voltajes, ¿verdad?, a el IC para que comience a funcionar, ¿verdad? Comience a alimentarlo correctamente. Ahora, si nosotros tenemos una falla que el Wi-Fi no enciende, debemos verificar alimentación, oscilación y reset. Alimentación, ¿verdad? Reloj de sincronización y señal de encendido. Pero hay dos reglas básicas que siempre fallan, ¿verdad? Siempre fallan. Si nosotros andamos en un carro y el carro tiene un kick de sincronización, o como le decimos, cadena o correa de tiempo, se revienta, el carro deja de andar y deja de estar sincronizado el motor. Entonces, como ejemplo, si el reloj de sincronización del Wi-Fi falla, también va a fallar la alimentación y el Wi-Fi no va a encender. Entonces, hay muchas veces vamos a conseguir Wi-Fi con dos relojes de sincronización que se ven en los Samsung, ¿verdad? Tienen un cristal oscilador externo y uno interno, ¿verdad? En el caso de Apple está interno, en el caso de Samsung podemos conseguir con dos. Y también podemos conseguir en Samsung, podemos conseguir un sub-PMIC, ¿verdad? Una fuente de alimentación para algunos periféricos, para Wi-Fi y Bluetooth. Como también se ve en el Huawei P8 o P8 Lite. Está el IC de Wi-Fi y debajo está el PMIC de ese IC de Wi-Fi también. Entonces, siempre debemos verificar esas reglas básicas cuando el Wi-Fi no funcione. Alimentación, ¿verdad? Sincronización y señal de encendido. Ahora, ¿verdad? ¿Cómo vamos a verificar nosotros esas señales? Primero tenemos que comenzar determinando si están conectadas a circuitos donde nosotros podemos ver si podemos medirlas. Por ejemplo, vamos a buscar la señal de alimentación de un iPhone 6. Vamos a la pantalla. Abrimos el simulador. Y verificamos, comenzamos. Línea de alimentación VCC Main, ¿verdad? Y buscamos y analizamos el último capacitor cerca del Wi-Fi y es el C5202 piso RF, ¿verdad? Y buscamos en el esquemático C5202 piso RF. Analizamos el esquemático y vemos que el último componente antes de que entre a el IC, ¿verdad?, es el
C5203 piso RF. ¿Qué quiere decir esto? Que en este capacitor yo debo tener ese voltaje. En ese voltaje. Entonces, C5203 piso RF. Me busco acá y aquí está este capacitor. Ahora, me voy a la tarjeta lógica y ubico ese capacitor, ¿verdad? Para verificar primero esa señal. Entonces vamos a poner la cámara acá de nuevo para irnos acá al microscopio. Ok, listo. Listo. Y buscamos una tarjeta. Tenemos acá una tarjeta. Algunos Samsung tienen un LDO también para activar exactamente. Y aquí está el famoso capacitor. Ahora, ya todos conocemos la famosa fórmula de removedor de resina, ¿verdad? Vamos a aplicar nuestro removedor de resina para remover la resina y hacer la medición. Parece caramelo. Ponerme los guantes. Que no digan que después no uso guantes. No, tengo frío, ahorita sí tengo frío. Ajá, listo. Entonces vamos a comenzar removiendo resina. Para los que me preguntaban qué holder de PCB me gusta a mí, me gusta este. Los de la vieja escuela. Me gusta estos holders de la vieja escuela. Y comenzamos. 150 grados. En este caso, con el aire 50%. Ya por aquí estamos listos. Entonces, la resina la removemos de esa manera. Ya
todos sabemos cómo remover la resina, ya hemos visto bastante removedor en todo el curso. De vaina que haciendo técnicas de removedor no nos intoxicamos también. Un colega me pasó una en estos días, compartió una que está haciendo también. No la he probado todavía, pero... Listo. Entonces ya removimos la resina, ¿verdad? Y en este caso vamos a conectar a la fuente de alimentación. Vamos a buscar el multímetro para que ustedes puedan ver aquí. Y bueno, ya todos sabemos cómo hemos aprendido a medir voltajes, ¿verdad? Tomamos una de las puntas, la conectamos a cualquier tierra y donde vamos a medir el voltaje solamente colocamos la punta positiva. Ya hemos aprendido a medir los voltajes. Entonces listo, tenemos el equipo acá, el Wi-Fi. Entonces vengo yo acá y vamos a hacer la medición de alimentación. Ahí está. Estoy tocando bien, aparece. Ahí está. Listo. Voltaje similar de la fuente, el cual quiere decir que está llegando la alimentación. Entonces, ya descartamos alimentación, ¿verdad? Una de las líneas de alimentación. Y seguimos analizando, ¿verdad? Seguimos analizando. Así como lo acabo de hacer ahorita, colega Alexander, ¿verdad? Midiendo el voltaje. Entonces ya verificamos alimentación. Una de las líneas de alimentación, vamos a verificar la segunda. La segunda línea de alimentación es 1.8 voltios SDRAM, ¿verdad? Que está aquí en esta resistencia. Sí, ese voltaje viene directo de la batería, ¿verdad? Como viene directo de la batería, ese voltaje va a estar siempre presente así el equipo esté apagado. Pero en este caso que vemos ahorita, que es la línea SDRAM, solamente va a estar presente si presionamos power o encendido. Entonces, en este caso, debemos presionar power, hacer que el equipo consuma, para ver si aparece ese voltaje. Entonces, tenemos la línea SDRAM, ¿verdad? Voy a buscar otra tarjeta, ya que esta tarjeta, ¿verdad? Ocurrió un pequeño accidente. Un pequeño accidente. Los accidentes pasan. Pero vamos a probar con esta. Esto en 7 Plus.
7 plus. Vamos a buscar. Buscar la tarjeta, ya que ocurrió un accidente ahí. Un pequeño accidente. Listo. Bueno. Entonces me dice que es la resistencia. En este caso, 1, 2, 3, 4. Ese de RAM. Yo igual puedo buscar en el esquemático, ¿verdad? Puedo buscar en el esquemático, por ejemplo, de esta manera. La línea S de RAM. Ubico el IC de Wi-Fi y busco la línea S de RAM. Buscamos. Vamos a buscar S de RAM. Vamos a ver dónde estará. WLAN Power. ¿Se perdió? Vamos a ver. Vamos a ver. No lo veo, pero vamos a buscar aquí está. Aquí. Ajá. Aquí está. Sí, esta misma. 1.8 voltios. Ah, ya sé por qué. Cambia de nombre. Cambia de nombre. Porque lleva una resistencia. Vamos a analizar la línea. De dónde proviene. Pues una resistencia. Acá. 1.8 voltios, voltaje 1.8, viene del procesador. Entonces en este caso, como esta es una línea que viene de la RAM, para que aparezca el voltaje tenemos una resistencia de 0 ohmios, entonces tiene que ser 1.8, ya que no va a presentar oposición. Entonces para que aparezca el voltaje, ¿qué debemos hacer en este caso? Presionar encendido. Cualquier línea de voltaje que provenga del procesador o de la RAM, tiene que estar el equipo encendido para que pueda aparecer el voltaje correcto. Entonces, ya ubicamos acá el componente y vamos a hacer la medición igual. Entonces vamos a colocar el multímetro acá. Para que puedan ver la medición. Entonces es la cuarta. No hay voltaje.
voltaje. No hay voltaje, no hay voltaje. Entonces, por ejemplo, si no hay voltaje en este caso, ¿verdad? Puede ser que no esté recibiendo, ¿verdad? No esté enviando el voltaje correspondiente. ¿Y qué deberíamos hacer en este caso si no hubiera voltaje? ¿Verdad? Si no hubiera voltaje en este caso, ¿verdad? Tendríamos que analizar de dónde proviene esa línea, ¿verdad? Analizar que esa línea proviene desde el procesador y es la línea 1.8 voltios SDRAM. Supongamos en X circunstancia que internamente dejó de haber conexión, ¿verdad? ¿Qué podríamos hacer nosotros si pasa eso? ¿Verdad? Es una línea 1.8 voltios SDRAM. Si nosotros analizamos el ciclo de encendido del equipo, cuando el equipo enciende, ¿verdad? El equipo va a activar una serie de voltajes. Esos voltajes son llamados voltajes LDO, de salida de bajo goteo. Entre esos voltajes LDO está ese voltaje 1.8 voltios SDRAM, ¿verdad? Cuando el equipo inicia, ¿verdad?, en su proceso de encendido va a comenzar una serie de voltajes, ¿verdad? Este es un estudio LDO. Ahora, cuando cuestionamos power a un equipo, no quiere decir que el equipo llega y despierta todos los circuitos en sí. No, va paso por paso. En el momento que nosotros presionamos power, el CPU comienza una serie de voltajes, comienza a enviar una serie de voltajes, que es la línea CPU, va a empezar a enviar un voltaje de 0.67, 0.8, 0.92 y 1 voltio hasta que se estabiliza, ¿verdad? Segunda línea que despierta, ¿verdad? También viene la tercera línea que despierta e igualmente empieza a mandar voltaje. La cuarta línea que despierta, la quinta línea que despierta y así sucesivamente. Todo eso pasa en procesos de milisegundos y en el ciclo de encendido va a ir activándose líneas por líneas y voltajes y van a despertar diferentes circuitos. Si nosotros analizamos, por ejemplo, el estudio LDO, vamos a ver que esos voltajes llegan a diferentes circuitos. ¿Ven? Diferentes circuitos, al PMIC, a capacitores, al codec de audio, al Wi-Fi, a la baseband, a casi todos los circuitos integrados. ¿Y qué pasa en ese proceso cuando el equipo inicia? Cuando el equipo inicia, hace un check, ¿verdad? Un checklist y va tachando. Activa Wi-Fi por momento. Ah, listo, Wi-Fi está bien, lo voy a detectar. Bluetooth está bien, lo voy a detectar. NFC está bien, lo voy a detectar. La baseband no está bien, pero me voy a quedar buscando, ¿verdad? O me quedo sin señal. Y así sucesivamente va a ir activando en ese proceso una serie de voltajes. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros conocer esto? ¿Verdad? En el ciclo de encendido del dispositivo va a ir activando diferentes voltajes. Y significa que si uno de esos voltajes, ¿verdad?, como despiertan diferentes circuitos, ¿verdad?, y proviene de la misma fuente, si uno de esos voltajes deja de estar presente, quiere decir que nosotros podemos buscar ese voltaje de manera alternativa, desde otro lugar. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la línea, por ejemplo, SDRAM, y analizamos, ¿verdad?, SDRAM, PP 1.8 voltios SDRAM, es la línea morada. Si analizamos, ¿verdad?, la línea morada, miren, llega aquí, llega a esta bobina, llega aquí, llega a este punto, llega al PMI, llega a este punto, llega a diferentes puntos y circuitos. Nosotros simplemente podemos tomar, ¿verdad?,
un cablecito desde un punto donde coincida esa línea y llevarla a donde nos hace falta, reconstruir internamente. El hecho de que esa línea provenga del procesador no quiere decir que no tenga solución. Como les digo, todo tenemos que intentarlo. Entonces, en este caso, si nosotros tenemos esa línea de 1.8 voltios SRAM y ya conocemos que en el ciclo de encendido del dispositivo diferentes voltajes van a llegar a diferentes circuitos para activarse y verificar el dispositivo si están funcionando esos periféricos correctamente y determinar al final del inicio de tu interfase si va a funcionar o no, ¿verdad? Eso quiere decir que como llega a diferentes lugares y es el mismo voltaje en común, podemos reconstruir esa línea y buscarle una solución alternativa. Ok, esta es la nueva guía de iPhone, la nueva guía de iPhone 7 y tiene un estudio de LDO. Ese estudio es válido para cualquier celular, ¿verdad? Este estudio LDO es una muestra de cómo los voltajes de inicio llegan a diferentes circuitos. Es un ejemplo, ¿verdad? Más tarde voy a actualizar la guía y la van a poder descargar. Entonces, así como vemos que los diferentes voltajes en común llegan a diferentes circuitos, nosotros simplemente podemos, ¿verdad?, tomar ese voltaje alternativo y reconstruir esa línea y dar una solución alternativa si no conseguimos ese voltaje, y estaríamos dando una solución a una falla de alimentación. ¿Qué quiere decir eso? Que si el equipo no está debidamente alimentado o el periférico no está recibiendo el voltaje correcto para que funcione, ¿verdad?, nos va a marcar Wi-Fi gris o nos va a marcar que no está detectado correctamente. Disculpe un minuto acá. Un colega de la élite viene a visitar, entonces Daniel, un colega viene a visitar. ¿Alguna pregunta? Me disculpan que un colega viene en camino, un colega Daniel. Hola hermano, en el centro comercial Buenaventura, planta alta, local G174. El local dice iRepair. El centro comercial Buenaventura queda en toda la entrada de la ciudad. Un colega viene a visitarme ahorita, un colega que está en el curso. Ahí está. Entonces, muchachos, quiere decir que podemos dar una solución alternativa a esa falla. Entonces, simplemente podemos buscar y analizar tanto en el esquemático o el simulador de dónde proviene ese voltaje, ¿verdad?, en común, y tomarlo de otro lugar y reconstruirlo. También podemos medir una impedancia. No, el oscilador tiene una entrada y una salida, colega, ¿verdad? Tiene su forma de colocarlo y tienes que colocarlo de la misma manera, porque lleva una entrada y una salida, perdón. Entonces, vamos a analizar el simulador. Vamos a analizar el simulador. Verificar de dónde proviene ese voltaje también. Y vemos acá que viene a esta bobina, viene a estos componentes, viene a estos componentes por acá. Simplemente yo, por ejemplo, tomando un jumper del lugar que lo tenga más cerca, que sería de acá, de este lugar que tengo acá,
de acá, acá, ya estaríamos dando una solución alternativa. Esta resistencia es de 0 ohmios, entonces está solamente para unir una línea con otra, ¿verdad? O proteger ese circuito. Simplemente yo puedo quitar la resistencia, hacer directamente a este punto el jumper, y ya estaríamos dando solución a una falla de alimentación. Entonces, no todas las fallas de Wi-Fi son quitar el circuito y colocar uno nuevo y ya. No, muchas veces podemos tener fallas de alimentación. Por eso es necesario descartar las 3 reglas básicas. Ya verificamos alimentación, ¿verdad? ¿Qué debemos verificar adicional a eso? ¿Verdad? Un reloj de sincronización. Vamos a buscar una tarjeta de Samsung, por ejemplo. En el caso de Samsung tenemos un cristal oscilador. ¿Ven? Ahora tenemos un cristal oscilador y el IC de Wi-Fi. ¿Qué pasaría, verdad, si este equipo está debidamente alimentado y la oscilación falla? ¿Verdad? Si falla la oscilación, falla la alimentación y el circuito no va a ser reconocido y va a aparecer Wi-Fi gris o no va a activar el Wi-Fi. Entonces, no todo es cambiar el IC. Antes de nosotros cambiar el circuito integrado, ¿qué debemos verificar nosotros? Que esté alimentado y que esté debidamente su cristal oscilador funcionando. Entonces, en este caso, esta es una tarjeta de un Samsung. Con esa reconstrucción no podremos apagar el Wi-Fi. No lo puedes apagar, ¿verdad? No podemos apagar el Wi-Fi. No, esto es alimentación. Está regresándole la alimentación al dispositivo. La señal de encendido es otra cosa aparte, no tiene nada que ver con la alimentación. Una cosa es, tenemos 3 reglas básicas, ¿verdad? Una es independiente de las demás, ¿verdad? Alimentación, oscilación. Si no hay alimentación, no hay oscilación. Y si no hay oscilación, no hay alimentación. Y la señal de encendido proviene de algún lugar, ¿verdad? Del PMIC. Entonces, si la señal de encendido falla, ¿verdad? No va a encender el Wi-Fi. Pero si regresas a la alimentación que estaba fallando, se perdió la alimentación, simplemente tú estás reconstruyendo una línea y no deberías tener fallas, deberías poderlo encender y apagar. Si el equipo no enciende Wi-Fi, ¿verdad? Aparte de que tú le hayas reconstruido la línea, ¿qué tienes que seguir revisando? Las demás reglas básicas. ¿Por qué? Las demás reglas básicas, ¿cuáles son que quedan? Oscilación, ¿verdad? Y la señal de encendido. Entonces, ¿qué verificas en la oscilación? Que el cristal oscilador esté debidamente funcionando, ¿verdad? Que esté oscilando su cristal oscilador. Ahora, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a analizar el esquemático de ese Samsung. Descargas esquema Samsung. Buscamos. Se perdió.
Se perdió el esquema. A ver, esquemas. Documentos. 9300. Listo. Entonces tenemos el esquema de ese Samsung y buscamos Wi-Fi, Bluetooth y Wi-Fi. Y aquí tenemos el cristal oscilador. Miren, Xtal, ya sabemos que esto significa cristal oscilador, ¿verdad? In y out, in y out, ¿verdad? Tenemos aquí el cristal oscilador. Alimentación, aquí está, miren, alimentación, VBAC, ¿verdad? Y un voltaje de 1.8 voltios que proviene del procesador, Application Processor, miren. Miren, todos los dispositivos electrónicos, todos se parecen, todos funcionan igual, aunque tengan un software diferente, una interfase diferente, todos funcionan igual, con las mismas reglas básicas. Si usted sabe reparar un iPhone, usted puede reparar cualquier otra marca, ¿verdad? El hecho de que no tengamos el esquemático muchas veces nos complica las cosas. Sí, es cierto, pero siempre es bueno, si tenemos otra tarjeta para comparar voltajes, tenemos que saber que en algún punto alrededor del circuito tiene que estar eso presente, porque es una regla básica para que funcione. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, comparado con el de Samsung, con el de Apple, miren, voltaje de 1.8 AP, ¿verdad? Viene del procesador. Bien, en este caso lo podemos medir en este capacitor. Y miren acá, VBAC, ¿verdad? En este caso tenemos un cristal oscilador externo en Samsung con la entrada y la salida. La entrada y la salida. Entonces, las reglas básicas es para todo dispositivo electrónico. Si la alimentación no está presente, no hay oscilación. Si no hay oscilación, no hay alimentación y no funciona el circuito. Si el circuito no está oscilando y no está debidamente detectado, obviamente el dispositivo va a dejar de alimentarlo, porque no va a alimentar un circuito que no está conectado. ¿Entiendes? O va a alimentar un circuito fantasma, no lo va a hacer. Entonces, las reglas básicas son para todo. Entonces, si nosotros tenemos una falla, como les dije, que el Wi-Fi se queda gris, ¿verdad? O no activa, ¿qué debemos verificar nosotros entonces? Que esté debidamente alimentado y que el cristal oscilador esté debidamente conectado. ¿Cómo verificamos la señal de encendido? La señal de encendido la podemos verificar midiendo una impedancia en el pack, pero para verificar la señal de encendido tenemos que levantar el IC, en este caso, porque simplemente muchas veces esa señal de encendido va directamente, ¿verdad?, desde el PMIC. Por ejemplo, vamos acá y aquí está. En este caso, miren, tenemos una suerte que tiene un test point. Miren, WLAN en, miren cómo se llama, WL Register On. Me voy al otro esquemático para que comparemos cómo se llama. Miren cómo se llama. WL, en este caso es WLAN Register On. Voy al otro esquemático. Miren cómo se llama aquí. Ven que todo se parece. Todo es igual. Todo se parece.
hace 2 meses atrás, antes de comenzar el curso, me daba risa porque muchos veían el esquemático como si fuera a salir de las pantallas y se lo fuera a comer. ¡Guam! Me daba mucha risa eso. Pero ven que es tan sencillo entenderlo y comprenderlo. O sea, funciona igual. Todos los dispositivos funcionan igual. Todo de la misma manera. Entonces, las reglas básicas están presentes en todos lados. Entonces, en este caso, tenemos una ventaja. ¿La ventaja cuál es acá? ¿Qué tenemos acá? Un TP. ¿Qué es este TP? Un test point. Que antes de conectar al IC tiene un test point. Entonces, tenemos una ventaja que aquí nosotros tenemos un test point. A ese pack de esa señal de encendido, en el momento que nosotros intentemos, ¿verdad?, accionar el Wi-Fi, no sé si han visto muchos Samsung que le das a encender y se queda el switch pasado así, como si intentara encender. En ese proceso de ese Samsung, que te queda el switch pasado, te debe llegar un voltaje muy pequeño, ¿verdad? 1.8, 1.5, 0.8, que es una señal de encendido, un pulso, solamente para que encienda. Un pulso solamente. ¿Qué significa FL? Filtro. FL es un filtro. Entonces, simplemente una señal de encendido muy corta. Entonces, si la alimentación falla, no hay oscilación. Y si no hay oscilación, ¿verdad?, no hay alimentación. Entonces, cuando tengamos una falla de Wi-Fi, tenemos que verificar esas tres cosas. Ahora, si el Wi-Fi enciende, pero no detecta las redes, ahora, ¿qué puede ser? Porque esa es la otra conclusión, ¿verdad? Uno, si el cristal oscilador tiene una alteración, ¿verdad?, una alteración de onda, no va a funcionar correctamente, no va a alimentar correctamente, va a encender el Wi-Fi, entre comillas, ¿verdad?, pero no va a mostrar todas las redes, o puede mostrarlas todas las redes, pero no sé si les han pasado casos a ustedes que el cliente les dice que detecta las redes pero no conecta. En ese caso, cuando detecta las redes y no conecta, quiere decir que no está sincronizando correctamente. ¿Y cuál es el componente que nos ayuda a sincronizar todo y mantener todo sincronizado? El cristal oscilador. Entonces, si tenemos una falla que detecta las redes y no conecta, ¿verdad?, ¿qué debemos verificar? El cristal oscilador, ¿verdad? Ya sabemos cómo verificar el cristal oscilador. Pero si nosotros tenemos una falla de que tiene una señal muy baja, ¿qué quiere decir eso? Uno, o el IC de Wi-Fi no está amplificando correctamente, o dos, no está funcionando la antena, o no está funcionando algunos componentes en el trayecto de señal. ¿Y qué debemos verificar en ese trayecto? Transmisión y recepción. Ahora, si analizamos el esquemático, ¿verdad?, vamos a tener transmisión y recepción. En este caso, se muestra acá como PCM in y PCM out, ¿verdad? Se muestra acá.
en este caso, y en el caso de iPhone sí vamos a tenerlo como separado. Antenas, ¿verdad? ¿Qué significa estos protocolos? ¿Qué significa estos protocolos? Por ejemplo, ¿verdad? WLAN 5G, ¿qué significa? 5 GHz, protocolo de 5 GHz, ¿verdad? Y protocolo aquí tenemos de 2 GHz, ¿verdad? Y 5 GHz. Protocolo WLAN G, ¿verdad? Recuerden que nosotros tenemos diferentes tipos de Wi-Fi, ¿verdad? Protocolos de Wi-Fi tipo A, tipo N, tipo G, protocolo de 2 GHz. Entonces, muchas veces podemos tener solamente una entrada de transmisión y recepción, como muchas veces la podemos tener separadas, como en el caso de los iPhone la tenemos separadas. Tenemos diferentes antenas y diferentes localizaciones de antenas. Por ejemplo, en Samsung podemos tener una sola antena para Wi-Fi, por ejemplo. ¿Me entienden? Una antena para Wi-Fi, transmisión y recepción. Como hay dispositivos que tienen 4 antenas para Wi-Fi, ¿verdad? Separan las bandas, ¿verdad? Para mejor recepción, para editarlas independientemente, menor interferencia. O en muchos casos usan un diplexor o un duplexor de banda también. Entonces, si nosotros tenemos, ¿verdad?, una falla de poca señal, debemos comenzar la falla ¿de dónde? Desde las antenas hacia atrás. Y si vamos al esquemático o al simulador, ¿verdad?, ubicamos la línea de transmisión y recepción, comenzamos la falla desde las antenas hacia atrás. Aquí están las antenas de Wi-Fi, ¿verdad?, donde conecta las mesh de Wi-Fi. Y comenzamos a donde conectan y comenzamos a hacer el trayecto. Conecta un filtro, pasa el filtro, pasa otro, una resistencia, un capacitor, hasta que llega al Wi-Fi. ¿Ven? Siempre comenzamos la falla desde donde le molesta al cliente. Si al cliente le molesta que tiene poca señal, comenzamos desde el conector de la antena y comenzamos a detectar, ¿verdad? Hacemos seguimiento, hacemos mediciones en el trayecto, como hemos aprendido, y seguimos. En estos días me dio mucha risa algo que de verdad me dio risa, y por parte me dio cosita con el técnico. Es un colega, incluso está en la élite, el colega de Eli. Un cliente le lleva el equipo, ¿verdad? Bueno, él no lo quiso tocar porque no tenía la herramienta para bajar el IC. Pero el equipo lo habían llevado a varios lugares, ¿verdad? Y en el lugar donde lo llevaron le cambiaron el IC de Wi-Fi, le cambiaron los capacitores, le habían cambiado todo, ¿verdad? Verificaron alimentación, verificaron el IC de Wi-Fi, lo cambiaron, ¿verdad? Y resulta que el equipo no agarraba señal de Wi-Fi. Cuando veo el equipo, saben que los iPhones llevan una antenita, ¿verdad?, una sub PCB que conecta, y veo una de las antenitas desconectada. Simplemente era conectarla y solucionado. Y simplemente fue conectarla y solucionada la falla. Entonces, en ese trayecto, ¿verdad?, yo verifiqué alimentación, verifiqué el IC de Wi-Fi, que lo han puesto bien, y cuando me voy a la antena veo el conector desconectado. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en el trayecto de que ustedes van investigando, paso por paso, ustedes se van a conseguir con el culpable. Ustedes se van a conseguir con el culpable de la falla y van a dar con la falla. Entonces, las fallas de Wi-Fi simplemente es, ¿verdad?, antes de bajar el IC debemos determinar si activa o no, y si es una falla de señal, ¿verdad?, que no detecta la señal, vamos al conector de la antena y verificamos paso por paso
lo de la antena, ¿verdad? Y hacemos el trayecto desde el conector hacia atrás, ¿verdad? Si verificamos todo y llegamos aquí y vemos que todo está bien, ¿qué deduciría yo? Es el IC de Wi-Fi. Deduciría yo. Si ya verificamos todo. Pero si no hemos verificado nada, ¿verdad? Si no hemos verificado, ¿verdad? No vamos a saber dónde está la falla. Entonces, tenemos que ir paso por paso. Si yo verifiqué todos los componentes de la antena y aún no amplifica, ¿qué sería entonces? El IC de Wi-Fi que nos está amplificando. Porque si ya verificaste alimentación, verificaste reloj de sincronización y verificaste también las antenas, quiere decir que el IC no está amplificando. En ese caso, si vas y levantas el IC de Wi-Fi. Ahora, ¿cómo levantamos un IC de Wi-Fi que tiene resina? ¿Verdad? Vamos a levantarlo. Por ejemplo, aquí tenemos uno, ¿verdad? Y aplicamos removedor y lo dejamos actuar un buen momento. El removedor, vamos a dejarlo actuar un buen momento el removedor. Matías Papeleo, hay muchos Huawei que varía el Wi-Fi o no conecta directamente. Bueno, ya sabes ya que para que el Wi-Fi funcione tiene que tener un oscilador, ¿verdad? Y si no está alimentando correctamente, tampoco va a funcionar. ¿Qué debemos hacer en este caso? Simplemente visualmente nosotros vamos a tener componentes alrededor, ¿verdad? Revisar el cristal oscilador y en caso que esté llegando su voltaje, tiene que alimentarse por un, ¿verdad?, voltaje similar a la batería y un voltaje de 1.8 cuando esté encendido. Los Huawei P8 llegan todos los días con falla de Wi-Fi, tienen solución. Lo que es el Huawei P8 y el P8 Lite, sí te puedo decir con propiedad ya que mucho falla el IC, ¿verdad? Es una falla que llega en todos los países y es el IC de Wi-Fi. Vamos a dejar que la resina actúe. Aló, 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 aló. ¿Ya? A ver. ¿Ya? Ahora sí. No hay sonido. Ya, listo, ok, perfecto. Perfecto, muchachos. Entonces, bueno, ya tenemos acá el removedor ya colocado. Y bueno, vamos a colocar la PCB en un holder. Dios. El removedor de resina, el olor es fuerte, bastante fuerte. Fuerte. Listo. Y vamos a gracias muchachos. Y removemos resina. En este caso el Samsung no lleva una resina sino como una silicona. Una silicona de alta temperatura, entonces un poco
tediosa. Debemos removerla toda. Listo. Ahora ya tenemos acá el IC. Y ahora, ¿cómo remuevo yo un IC de esto? Bueno, sencillamente yo tomo un exacto, una hojillita de esta en una de las esquinas, y trato de hacer lo siguiente. Aplico flux. Sí, la misma temperatura para iPhone. Entonces voy a poner la cámara de una manera aquí que ustedes puedan ver mejor cómo hago. Ajá, así. Y aquí tomo y hago lo siguiente. Con la punta de la hojillita le voy dando en una esquina. Y listo. Así lo levanto, una esquinita, y él levanta solo. Y ya tenemos el IC levantado con todos sus packs. Vamos a limpiar para que vean que están todos los packs. Ya que, ¿por qué le doy con una hojilla? Porque debajo, si ven, trae esa resina también debajo. Entonces, cuando le voy aplicando calor, miren lo que pasa con los packs cuando uno va aplicando calor. ¿Ven los packs cómo se van cambiando? ¿Ven? Uno va entrando aquí, como por donde vaya pasando la hojillita, ustedes tienen que ir calculando. Entonces van pasando y va pasando más suave. Van calculando aquí en la hojilla y van haciendo esto. No conviene dar calor por debajo, ya no hacemos eso. Trabajamos, ya todos sabemos cómo trabajar con la estación calibrada ya. Calibrando la estación para que la PCB no se abombe. Aquí está, para que vean que la PCB no se abomba, está recta, no se infla la PCB. Entonces vamos a limpiar acá esta resina para que vean que están todos los packs. Vamos a limpiar un poquito para que vean nada más. Y bueno, aquí podemos apreciar, aquí podemos apreciar ya que están todos sus packs. No se fue ningún pack. Ya aquí la técnica, bueno, ya nosotros sabemos ya cómo colocar el IC y hacerle reballing, pues esta es la manera correcta de sacar el IC. Y de esta manera lo retiramos fácilmente. Colocarlo, bueno, ya es hacer reballing y todo. Esta es la manera correcta de sacarlo, ya que en los Samsung
Los ICs de Wi-Fi tienen muchos circuitos integrados debajo y se pueden caer al momento de retirarlo. Pero aquí podemos ver que está perfectamente, ya que este es un circuito integrado IGFEC POP, y pues tiene diferentes, tiene un subcircuito debajo, una sub PCB debajo. Y aquí vemos que tiene un filtro, un amplificador, un convertidor de CDC también. Mismo circuito. Por eso debemos retirarlo de esa manera, ya que ellos de fábrica vienen de esta manera. Y vamos haciendo esto, vamos calculando y levantamos. Colega Gerardo, como dije ahora, eso viene en la guía nueva de iPhone 7, lo de los LDO, y se va más tarde la voy a publicar. Entonces, bueno, de esta manera retiramos en un Samsung correctamente el IC, ya todos sabemos cómo colocarlo. Y ahora vamos a un iPhone, ¿verdad? Vamos a uno de los dispositivos de Apple. En los de Apple sí también podemos aplicar lo mismo. Igual, retiramos toda la resina alrededor y hacemos la misma técnica. Hacemos la misma técnica. Parece una espada, miren. Una espada. La espada de la pinza. La pinza ninja. La pinza ninja. Entonces vamos aquí. Y aquí igual. Retiramos resina. Ay, se me fue la apreté mal. Entonces, removemos la resina. Y vamos aquí. Entonces aquí en este caso una recomendación desde el iPhone, una recomendación para todos, para aquellos que no lo saben, desde el iPhone 6 Plus hacia atrás se puede cambiar el IC de Wi-Fi sin reprogramar la NAND. Desde el iPhone 6S en adelante hay que reprogramar la NAND. Desde el iPhone 6 Plus hacia atrás se puede cambiar el IC de Wi-Fi sin reprogramar, y del iPhone 6S en adelante hay que reprogramar la NAND. El IC de Wi-Fi del 6S en adelante
trae un serial number, una MAC address que hay que escribir en la NAND. Y para programar la NAND del iPhone 6S en adelante se necesita una programadora PCI Express que detecte memorias PCI Express. Listo. Del 6S la reprogramación de la NAND se hace con la programadora PCI Express y es casi igual el mismo proceso que se hace con la Navi y con la IP Box. Ya más adelante, cuando me llegue la programadora, vamos a actualizar el curso con esa técnica. Y aquí comenzamos igual con el IC, como hicimos con el otro. Y ya. Ya sacamos el IC. Ya les voy a recomendar una. Igual el IC, sacamos el IC sin que se fuera ningún pack. De esta manera se saca un IC de Wi-Fi, ¿verdad? Y bueno, aquí el proceso para hacer el revaling es, hay que quitar toda esta resina. Toda esta resina hay que quitarla, ¿verdad? Toda, que no quede nada de esa resina. Quitar toda esa resina negra. Toda esta resina, miren. Esta resina hay que quitarla toda. Quitar toda esa resina y dejar todos los packs limpios. Y hacerle su respectivo revaling como hemos aprendido. Otra de las técnicas que yo uso para quitar resina es la siguiente, no sé si se las dije, pero se las voy a mostrar. Uso el cautín, la punta del cautín, ¿verdad? Y hago lo siguiente: pongo mi cautín en una temperatura de 380 grados, aplico bastante flux y hago lo siguiente, que es esto. Vamos para el caliente. Uso esto también para remover resina. Así, y hago esto. Y empiezo a remover la resina. Mire cómo sale la resina. Con el cautín la remuevo. Aquí pueden ver cómo sale, miren. Hay que tener mucho cuidado así porque se pueden ir los packs, pues. Este es una PC de pruebas, pero así es, pues se pueden ir los packs, hay que tener mucho cuidado. Entonces, muchachos, de esa manera pues ya se quita un IC de Wi-Fi. Mucho calor puede volar los packs, sí. Mucho calor vuela los packs, hay que tener mucho cuidado. Yo prefiero hacerlo, recomiendo hacerlo con un bisturí mejor y hacerlo suave. Hay muchos que lo hacen rápido con el cautín, también lo hago muchas veces cuando está muy dura. Le aplico calor con el cautín, para no aplicarle tanto calor con la estación de soldadura, le aplico calor con el cautín. Así, por ejemplo. Tomo el cautín y le aplico calor. Por ejemplo, aquí tengo resina y como hay transferencia térmica, tomo, lo pongo cerca y sale la resina. Aquí se puede que salga.
para no aplicarle tanto estación de aire caliente. Entonces por la transferencia térmica sale. Aquí sale igual, ya que se transfiere el calor de la PCR, salen los pedazos. Así hago también con flux. Entonces, muchachos, gracias por su tiempo, gracias por estar en la clase de hoy. Recuerden, ya sabemos cómo retirar los Wi-Fi. No todo es ir y cambiar el IC de Wi-Fi. Cuando tengamos una falla Wi-Fi, también es importante que verifiquemos las líneas de alimentación, de sincronización y de encendido. Importante. Gracias a todos por su tiempo. Ya acá son las 1 de la tarde, así que tengan todos un buen provecho. Nos vemos en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a tener una parte de impedancias. También puede hacer solo reflux. Lo que pasa es que recomendable, si vas a colocar es revaling. Recomendable hacerle revaling. Cuando tienen resina debajo, la resina se expande y es peor, hace más daño. Te daña el IC, te levanta el IC, deja de hacer conexión. Me ha pasado a mí personalmente que tengan cuidado con los IC de todos. Cuidado con los IC de todos, muchachos. Cuando apuntan el calor hacia acá, miren, les voy a mostrar una recomendación, muchachos. Esta tarjeta la dañé yo haciendo un IC de touch antes, ¿verdad? Cuando aplicas calor, ¿verdad? Hacia allá, el Wi-Fi recibe calor y se expande la resina. Y al expandirse la resina, el IC de Wi-Fi se daña. El IC de Wi-Fi se daña o recibe mucho calor y deja de hacer conexión o se va corto el dispositivo. Entonces, cada vez que ustedes hagan un reflow, traten de apuntar hacia donde no haya componentes. Por ejemplo, si es el IC de touch, yo apunto siempre de aquí hacia allá, hacia afuera, para que no me pegue calor a ningún otro componente sensible. Si van a hacer del Wi-Fi, ¿verdad? Apunten de aquí hacia allá, por ejemplo, no apunten hacia acá para que no dañen otro componente. Tengan cuidado con eso, una recomendación, porque ya a mí me pasó un error hace mucho tiempo. Entonces el Wi-Fi casi no daña, casi no se daña el IC. No, sí se daña el IC, pero antes de decir que se daña el IC, ¿verdad? Recomendable es que verifiquemos alimentación, sincronización y líneas de encendido. Que como vimos en la clase de hoy, los nombres son parecidos en el esquemático. Así que gracias a todos por su tiempo y por estar el día de hoy en esta clase. Un poquito larga, pero así estamos, como acostumbramos. Gracias a todos, muchachos. Sí, más tarde subo la guía de los LDO de iPhone 7 para que puedan verla y tengan ese estudio también. Así que gracias a todos por su paciencia, por estar aquí conmigo y compartir un rato con nosotros. Un abrazo, colegas, se les quiere. Entonces nos vemos muchachos. Hoy es jueves, mañana es viernes. Tengan feliz fin de semana mañana. Les aviso, primer grupo tenemos clase el lunes y segundo grupo tenemos clase el martes. Entonces ya les aviso de una vez. Entonces tengan buen fin de semana. Gracias a todos por su paciencia. Y bueno, lo que viene para el primer grupo es verdad, un orgullo culminar una parte del módulo 2 y dar la etapa a un nuevo módulo. De verdad, bastante largo estuvo y gracias a todos por su paciencia y su comprensión. Que pasen un buen fin de semana, muchachos. Un abrazo a todos. Saludos, hermanos. Para la próxima clase vamos a ver un repaso de impedancia. Vamos a ver lo que es ese tema. Un poquito que les voy a compartir estos días
algunas cosas sobre impedancia para que las vean, las estudien y en la próxima clase vamos a hacer un diagnóstico por impedancia. Saludos muchachos, nos vemos.